Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores senadores. Esta moción que ha presentado el Grupo Socialista está en mucha sintonía con la preocupación, el compromiso y la actividad que ha venido desplegando el Gobierno de España de apoyo, de información, de gestiones para atender los derechos de los pacientes, usuarios de este tipo de servicios bucodentales ante la crisis económica, el cierre, la puesta en marcha de procedimientos concursales por parte de empresas que tuvieron un desarrollo muy vertiginoso, muchas de ellas apoyadas por fondos de inversión que facilitaban a profesionales su rápido establecimiento, proporcionándoles recursos financieros, tecnológicos, incluso recursos y procedimientos de gestión. Por lo tanto, plena sintonía. Segundo, observamos por las enmiendas que han presentado los diferentes grupos parlamentarios, con la mejor disposición por parte de ellos, una coincidencia básica en los objetivos y el espíritu de esta moción. Tengo que decir, en primer lugar, que el Gobierno de España tiene un compromiso programático para incrementar, para ampliar la cartera básica de seguros, de prestaciones del Sistema Nacional de Salud para incluir salud bucodental. Probablemente esta es la medida de fondo más importante porque va a incidir en una igualación de la ciudadanía en el acceso a un derecho fundamental como el de la salud en esta dimensión, salud bucodental. Luego me gustaría comentar, y respondo en cierto modo ya a algunas de las sugerencias presentadas por los grupos, me gustaría comentar lo siguiente. El Gobierno de España y las Cortes Generales disponen de títulos competenciales importantes para incidir en esta materia y reforzar las garantías de los pacientes. Pero no se puede perder de vista el escenario en el que se desenvuelve la actividad legislativa del Estado, futura actividad en esta materia. Y es un escenario, por un lado, enmarcado en la normativa europea de consolidación de mercado único, de unidad de mercado, que concede, atribuye a las instituciones europeas potentes facultades legislativas en aras a la armonización de la legislación de los Estados miembros en una materia sensible como esta. Y, en segundo lugar, la potestad legislativa de la que disfrutan las comunidades autónomas en nuestro país, que sus estatutos de autonomía hablan normalmente en materia de consumo, hablan de materia de publicidad, tema que acabamos de tocar, de competencias exclusivas, es indudable, y muchos de los estatutos así lo observan, después de hablar de exclusividad, que el Estado tiene títulos competenciales en esta materia, que tienen que ver con el artículo 149 primero de la Constitución, apartados 6, 8, 11 y 16, materia de legislación civil, mercantil, bases de la sanidad, ordenación de las bases del sistema bancario, etcétera. En fin, hay títulos competenciales sobrados por parte del Estado para intervenir en este asunto. De tal manera que no podrá establecer un régimen uniforme, común, dice alguna de las enmiendas, la presentada por el Grupo Vox, pero sí un régimen que iguale sustancialmente, artículo 149, apartado primero de la Constitución, la situación, el estatus de la ciudadanía española en el disfrute de sus derechos constitucionales, como es en este caso el derecho a la salud. Bien, en ese contexto se ha presentado la moción. El Estado puede mejorar y reforzar las garantías de los consumidores, lo he adelantado en algunos ámbitos. Por ejemplo, en materia de créditos al consumo. Ya hay normativa vigente al respecto, inspirada por la normativa europea, en la que se habla de una unidad comercial objetiva cuando una entidad bancaria concede a un consumidor, paciente en este caso, un crédito vinculado a la prestación de este servicio. De tal manera que la legislación vigente ya establece una responsabilidad compartida entre la entidad que va a prestar el servicio y la entidad bancaria, a la que se puede dirigir el consumidor una vez que haya reclamado judicial o extrajudicialmente a la entidad prestadora del servicio. También puede el Estado estudiar en materia de legislación concursal. En la actualidad, la Ley Concursal de 2007, en el título quinto, capítulo tercero, no concede ningún tipo de protección a este tipo de créditos de usuarios, pacientes que hayan aportado con antelación
el pago de unos servicios que total o parcialmente finalmente no van a poder recibir. Creo que este es un terreno en el que también debiera profundizarse desde el punto de vista de la futura legislación estatal. No voy a hablar del tema de la publicidad, del que ya hemos hablado, simplemente observar que en materia publicitaria no hay títulos competenciales exclusivos, artículo 149 de la Constitución atribuidos al Estado, y que, por lo tanto, esto habrá que hacerlo pues contemplando con mucha seriedad la lógica de nuestro ordenamiento jurídico, que es una lógica profundamente descentralizada. Básicamente, la moción lo que pretende, termino como empecé, es acompañar, reforzar las garantías de los consumidores, en este caso me resisto constantemente a llamarlos solo consumidores, pacientes, frente a este tipo de situaciones muy de nuestro tiempo, en las que la realidad va por delante de la legislación, pero es nuestro deber acompasar esa realidad a la legislación y acompasarla en un sentido proteccionista de derechos de los consumidores pacientes. Este es el sentido de la moción. Las enmiendas van en una línea bastante coincidente y bastante constructiva. Hemos ofrecido alguna enmienda transaccional y luego en el turno de contestación a enmiendas fijaré la posición de mi grupo al respecto. En relación a la enmienda que obligaría a las entidades que prestan este tipo de servicios a adoptar la forma de sociedades profesionales, pleno acuerdo, pleno acuerdo. Es una fórmula societaria pensada fundamentalmente para la protección de los ciudadanos y evitar la mera presencia de entidades estrictamente mercantiles con funciones además de intermediación. Nos parece correcta y la aceptamos. En relación a lo de los trabajadores autónomos, es evidente que la problemática no la han creado los trabajadores autónomos. Y en el contenido de nuestra moción y su fundamentación apunta directamente a las empresas a las que se ha referido la senadora Rodríguez del Partido Popular. Pero me da la impresión de que con la mejor intención del mundo el Partido Popular está ahuyentando un riesgo que no existe. Y porque nadie va a reforzar las garantías de los consumidores a costa de crear a los profesionales que trabajan autónomamente un semillero de problemas y hacerles atravesar un calvario. No es ahí de donde viene el riesgo y los daños para los consumidores que estamos tratando y que estamos abordando. En consecuencia, hemos formulado una propuesta de transacción que nos parece que en el tono y en la letra va muy en sintonía con la que ha formulado el Partido Nacionalista Vasco, el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, que no quiere, con buen criterio, que al final este tipo de garantías pudieran acabar descargándose sobre los presupuestos de las instituciones públicas. Hemos formulado la propuesta de transacción y a la vista de la posición de los grupos nosotros fijaremos nuestra votación. Que este tipo de servicios no deban ser prestados por entidades mercantiles e intermediarias es lo que justifica la procedencia de que sean obligadas a adoptar la forma de sociedades profesionales, cuya composición de capital, cuyos órganos de representación y dirección dan un papel preponderante a los profesionales. Y, por lo tanto, es una forma de que estas entidades también asuman los códigos deontológicos propios de la praxis sanitaria. La instancia, el requerimiento que hagamos al Gobierno de España tiene que ser un requerimiento muy explícito en la voluntad política de la Cámara, pero siendo conscientes de que no se le puede dictar al Gobierno de España un programa legislativo muy explícito. Habrá muchos terrenos en los que valorar, no sea que la voluntad política no concuerde con soluciones legislativas que en algunos casos generen consecuencias no deseables. Pongo un ejemplo. ¿Es conveniente explorar la vía de que las entidades bancarias, antes de conceder estos créditos vinculados, examinen la solvencia de la entidad que va a prestar el servicio? Pues es un camino a explorar. Pero esto, en función de a dónde lleguemos, puede determinar como consecuencia no deseable una retracción del crédito en este terreno, cosa que tampoco es factible. Partiendo de nuestra afirmación inicial, es la ampliación de la cartera básica de servicios lo que va a colocar este tema y este problema en un escenario distinto, porque facilitará la igualdad en el acceso a una dimensión importante del ejercicio del derecho a la salud. Esto a nosotros nos parece
clave, el Gobierno no solo ha adquirido compromisos programáticos, sino ya también ha efectuado consignaciones presupuestarias en esta materia, que significan una multiplicación por muchos enteros de los recursos existentes hasta la fecha. No hay simplemente nada más que examinar los vigentes presupuestos generales del Estado en la materia. Por lo tanto, no es solo teoría, es también práctica, consignación presupuestaria. A nosotros nos gustaría que, en torno a la enmienda transaccional que hemos formulado el Partido Popular, que es completamente transparente, se pudiera integrar una enmienda que íbamos a votar a favor del Partido Nacionalista Vasco, Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, pero esto estamos a un tiempo de acordarlo. Y finalmente, la práctica legislativa que acometa al Gobierno de España tiene que ser una práctica muy sensible con el sistema, con el ordenamiento jurídico y con el sistema de gobernanza que ese ordenamiento jurídico refleja, que nos hemos dado. En consecuencia, pues sería bueno que incluso antes de que el Gobierno de España ejerza sus títulos competenciales en esta materia, dialogara con las comunidades autónomas que tienen también importantes competencias legislativas en la materia, de tal manera que las modificaciones legislativas conciten, siempre es deseable, el máximo consenso. Porque las comunidades autónomas, además, no solo tienen competencias legislativas, sino, por ende, tienen competencias importantes ejecutivas en toda esta materia. Defensa del consumidor, en fin, todas las materias que hemos estado abordando hoy. En consecuencia, presidente, yo creo que la posición de nuestro grupo ha intentado fijar a lo largo de estas intervenciones y simplemente le agradezco que me haya dado el uso de la palabra.